más allá del tiempo y de las épocas. Acá tenemos una entrevista con el autor del Matadero, Esteban Echeverría. Muy buenas tardes a todos. Aquí logramos conseguir una entrevista con una de las figuras más importantes de toda la literatura argentina. José Esteban Echeverría, el autor del Matadero. Un gusto por presentarme acá. Y nada, espero que las respuestas que yo haya a las preguntas que se me presenten sean más que nada satisfactorias y dejar la menor cantidad de dudas posible. Bueno, comencemos por la primera duda. ¿En qué condiciones escribiste el Matadero? Y la realidad es que yo estaba en un refugio. Yo no me podía permitir escribir un texto tan cargado en la, en la época del gobierno de Rosas. Iba a ser perseguido muy fuertemente por las similitudes entre el protagonista de mi texto y el actual tirano uh, de la República Argentina. ¿Y cómo te consideras posicionado políticamente? Aunque en el texto me he enfocado bastante y he hecho bastante énfasis en el joven unitario siendo la única persona mínimamente remarcable y le he hablado en una luz bastante positiva, a diferencia de la mayoría de los personajes, no me considero personalmente como un unitario. Me siento como más alguien del centro. Sería más bien antirrosas, más que unitario federal. Con la siguiente pregunta. ¿Sentiste que cumpliste tu prometido en expresarte mediante este texto? La verdad que sí, es un texto que emocionalmente exigió mucho de mí y por no ser difuso, descargué totalmente cualquier sentimiento que tenía frente a Rosas en el momento en el que yo estaba en ese refugio. Después, cuando más tarde, sentí que ya no había nada más que decir en el texto y expresé absolutamente todo lo que sentía necesario y poco más. Con respecto al carácter que presenta el restaurador en este cuento, ¿por qué parece odiar a los de su propio bando? Porque como yo escribí en el cuento, la verdad, siendo que el restaurador es una evidente reflexión de Rosas, me parece que es fácil entender que yo a Rosas, y me parece que toda la generación del 37 va a coincidir, de que es visto como un tirano. Él no lidera por algún motivo común, él lidera por quién va a tener, con quién va a tener más poder, y realmente no está, incluso la gente de su bando sufrió mucho bajo él. Bueno, con la siguiente pregunta. ¿Sentís que cumpliste con tu prometido en expresarte bien mediante este texto? Yo siento que descargándome como descarga emocional, el texto cumplió fantásticamente su prometido. Como obras está llena de esa carga, esa fuerte impotencia que yo tenía cuando me refería a todo lo que tenía que ver con el restaurador y con los federales y con todo su régimen del terror. La verdad me parece que se nota mucho y se puede leer muy simplemente entre líneas cómo me sentía yo en el refugio al momento en el que agarré la pluma y puse a anotar. ¿Por qué decidiste no publicar el Matador en persona? No publiqué el matadero en persona porque la realidad es obvia. Me iban a matar. Iba a ser rastreado o buscado por quien sea que Rosas hubiese mandado por mí, sea la Mazorca o cualquier federal empedernido por acabar mi vida. Por un texto tan Controversial. repugnante y controversial en contra de los ideales federales de ese momento. Sobre todo, creo que el texto, como yo lo escribí, no se suponía que fuese publicado, no era algo para que la gente lea. Era mi forma de descargarme y hablar conmigo en silencio y ex- solamente liberar toda la impotencia que tenía acumulada hasta ese momento para después sentirme más tranquilo. Era una forma de expresarme a mí mismo, no algo que la conciencia colectiva tuviese que tener en su cabeza. Cuento del Matadero, presentás la idea de que el Estado se aprovecha del poder que tiene la Iglesia sobre la conciencia moral del pueblo. Es así. Claro, es así. Yo en mi texto explico cómo el régimen federal manipula en cierto punto las ideas de la iglesia para hacerlos ver de que cualquiera que no siguiese el mandato del restaurador era un simple hereje unitario más que merecía la pena de muerte. Era mi forma de representarlo en el texto y para dar un poco más de fuerza a lo que estaba escribiendo. En tal caso,
¿Por qué decidiste usar la noción de croquis para el cuento? ¿Con qué propósito? Yo usé la noción de croquis más que nada porque me parecía que era el término perfecto para describir lo que yo tenía armado del modelo del matadero hasta el momento en el que estaba escribiéndolo. Consideraba que la idea de plasmar una imagen en la cabeza, de mediante imágenes y descripciones violentas de lo que estaba transcurriendo, era la mejor manera de transmitir esa sensación de desesperación y eh, general tristeza que genera leer El Matadero, este ambiente tan oscuro, tan brusco, tan violento, tan horriblemente presentado. Es una forma en la que me parecía que si utilizaba la noción de croquis iba a llegar a la cumbre de mi texto y a estar mejor presentado en general. Dada la ocasión, ¿por qué describís al unitario de manera positiva si no te consideras uno? Describí el unitario con una luz positiva porque incluso si yo no estaba del lado de los unitarios, no me consideraba uno, sí sentía que era lo correcto ponerme en un rol similar al suyo, o considerarme o representarme con él, porque siento que Rosas no hubiese hecho esa distinción conmigo en tal caso de que me haya capturado. Para él hubiese sido un hereje y simple unitario más que la mazorca no iba a juzgar por política, sino por orden. Y la orden hubiese sido mi tortura y efectiva muerte. En relación a todo esto, ¿cómo es que tus viajes afectaron a tus cuentos? Mis viajes en- afectaron en varios términos. Por ejemplo, mi viaje a Francia me ayudó a enriquecer mi lenguaje gracias a mis estudios allá, pero también considero que me aportó una idea y una nueva perspectiva sobre cómo Europa estaba haciendo algunas cosas que nosotros podríamos haber implementado en nuestro propio gobierno, y me parecía que era un excelente ejemplo de a lo que nosotros deberíamos aspirar a ser como modelo de país. Bueno, y llegando a la última pregunta. Entonces, ¿cómo fue ser parte de la generación de 37? Fue interesante. Fue una situación en la que siento que estábamos bastante representados en un grupo de exiliados que queríamos de hecho hacer algo por el país que no estaba siendo representado en nuestro grupo. Sin embargo, siento que últimamente, incluso con el apoyo de figuras como Sarmiento, nos quedamos cortos en nuestra presentación literaria y generalmente solo fue un desperdicio de nuestra última energía por rescatar un país que ya estaba en las últimas. Bueno, eso sería todo. Entonces, ahora terminando con la entrevista y no perdiendo más tiempo, Un gusto. un gusto de vernos y hasta la próxima. Hasta la próxima.